le vamos a dar paso a Juan Iglesias. Él nos va a hablar sobre los datos con los que cuenta el Ministerio del Ambiente. Les invitamos a seguir conectados porque justamente aquí nos van a mostrar los datos que podemos utilizar para poder trabajar el póster. Sí, entonces les invitamos a que se puedan quedar hasta el final. Ya no falta mucho y agradecerles también a Lisset, a Martín y a ustedes también por haber permanecido hasta este momento. Ya después de que termine el Ministerio de Ambiente, pues ya se cerraría la sesión. Les agradecemos mucho, seguimos en contacto, cualquier duda que tengan igual nos pueden hacer a través de la página web o del correo electrónico del que recibieron ustedes toda la información. Muchas gracias y Juan, te doy paso. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días con todos. Interesantes charlas. Gracias a los que se han quedado. Este interés que tienen ustedes y que lo han expresado por la estadística y el ambiente, el patrimonio natural y la conservación es muy especial. Es muy especial esa combinación. Tenemos mucho en común. Permítannos seguirles ayudando en estos minutos que van a seguir para darles un poquito más de ayuda para cómo pueden llegar a construir ese póster y hacer un excelente póster. Asuman este reto importante, compitan, que es lo importante, y quédense con esta buena experiencia. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Mi nombre es Juan Iglesias, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Trabajo en la Dirección de Información Ambiental y del Agua. En esta presentación con mi colega Pablo García, les vamos a hablar de dos temas muy importantes para la construcción de su póster. Primero les voy a hablar del patrimonio natural y de la conservación. Vamos a definirlo, vamos a ver por qué es patrimonio natural, por qué conservamos. Y después mi compañero experto Pablo García en visualización de datos, representación gráfica, les va a conversar sobre algunos ejemplos y los datos que ustedes van a tener disponibles para hacer este póster de lo mejor. Entonces empecemos un poquito. Para hablar de patrimonio natural, primero empecemos por qué es patrimonio y por qué es importante, situándonos en donde vamos a realizar este póster, que es el Ecuador. En un principio, el Ecuador está próximo a participar en el Mundial, es un orgullo, y nos vamos a poner la camiseta amarilla y es importante, y nos vamos a sentir orgullosos. También ha habido logros deportivos importantes, como el fútbol también en pesas, y Richard Carapaz, que es una bala en la bicicleta. Y eso nos hace sentir orgullosos como ecuatorianos. Pero yo voy a añadir un logro más a esto, y es que el Ecuador es una potencia natural. El Ecuador tiene un patrimonio natural que es importante a nivel de la región y a nivel mundial. ¿Por qué? En realidad, hay poco verde que ya va quedando en el planeta, ustedes lo conocen. Pero este verde está concentrado en la región de Sudamérica y Ecuador forma parte importante para conservar este verde porque todavía tiene la mitad de bosque que existe en el planeta, en su superficie, y este bosque representa ese bosque que todavía queda en el planeta. El Ecuador tiene 72 áreas protegidas que conservan este bosque. El 20% de la superficie del país está conservada. La Constitución reconoce los derechos de la naturaleza y también reconoce al patrimonio natural. Hablemos un poquito de qué es patrimonio. No sé si todavía lo sigan diciendo, pero mis papás, mi mamá me sabía decir, o les sabía decir a ustedes, mi hijito, mi hijita, cuando crezca tienes que tener tu casa, tienes que comprarte un terreno, tienes que tener un auto, tienes que tener tus muebles. Y eso básicamente constituyen riquezas. Y nos decían, y ese va a ser tu patrimonio, eso es lo que vas a dejar a tus hijos. Eso es lo que consiste el patrimonio, son las riquezas, son los bienes naturales que tenemos, que le damos este valor de invaluables, que lo consideramos supremamente importantes. Y déjenme repetirles esto, Ecuador es potencia natural a nivel mundial por el patrimonio natural que tiene. El patrimonio natural lo representan los paisajes naturales, los paisajes geológicos y la vida que estos contienen. Así lo dice la Constitución. Y así lo debemos tener también en cuenta. Empecemos definiendo esto, porque el Ecuador es un país mega diverso. Muchos de ustedes han de haber escuchado que el país es uno de los 17 países mega diversos en el mundo. Es un dato, así como nos mencionaba Alejandro, una cantidad, 17 países del Ecuador forman parte de estos 17 países.
Pero ¿qué es megadiversidad? Empecemos diciendo eso. Nuestra mayor riqueza dentro del patrimonio natural es que el país, Ecuador, es un país megadiverso. Esto es la cuestión de por qué el Ecuador es país megadiverso responde a unas características únicas. Primero, básicamente estamos ubicados en América del Sur, en una región que la dibujan estas líneas que se llaman paralelos y que están definiendo unas cosas que se llaman los trópicos, trópico de Cáncer y Capricornio. Ahí les dejo de tarea en qué trópico nos encontramos. Pero estas zonas tropicales son muy especiales porque en algún punto definen un tipo de clima que es muy estable. En esta región del mundo, las temperaturas son muy agradables, algunas pueden ser muy altas, pero en realidad son estables y agradables, y no tenemos estacionalidad comparados, por ejemplo, con América del Norte o el hemisferio sur. No tenemos estacionalidad. Eso es característico de los trópicos, el clima estable, el clima agradable y que no tenemos estaciones. Esto se debe en algún punto, bueno, también tengo que mencionar la precipitación, la lluvia. Tenemos una gran cantidad de agua y eso nos hace ricos también. Esto se da, y esta temperatura se da porque en realidad los rayos del sol nos caen perpendiculares. Estamos en la mitad del mundo, en el Ecuador, estamos en la mitad del mundo, y los rayos del sol nos caen perpendiculares. Esta particularidad también de estar en la mitad del mundo hace que nosotros en alguna época del año tengamos el sol en su punto más alto en el mundo. Y eso se llama el solsticio de verano. Esto ya lo conocían las culturas ancestrales. Las culturas ancestrales conocían a este día en el que el sol estaba en su punto más alto como el Inti Raymi. Ustedes conocen esta fiesta, la fiesta del sol, que es un renacimiento que marca el inicio de un nuevo año y que donde podemos cultivar a través de nuestros alimentos. Esta cuestión del sol también, que nos cae directo, hace que también tengamos una alta radiación ultravioleta. A veces puede ser dañino, pero también en algún punto las plantas necesitan este tipo de radiación. Pero también tenemos la capa de ozono que nos protege de esta radiación. Entonces, en los trópicos hay una alta radiación de UV, como ustedes pueden en el gráfico de la parte inferior izquierda, tiene una alta radiación UV. Los trópicos tienen una alta radiación UV. Y esta radiación se hace más alta a mayor altitud, porque en realidad ahí la capa de ozono es mucho más fina y no se filtra. Pero esta parte de la radiación va a ser mucho más fuerte en las zonas altas. Es característica también de la situación en la que se encuentra el Ecuador, porque en realidad estamos atravesados por la cordillera de los Andes. Ustedes pueden ver en esta imagen uno de los científicos más importantes que sentó las bases de la biogeografía, que se llama Alexander von Humboldt, y tenemos ahí también en la pintura de la izquierda a su compañero y científico francés, Aimé Bonpland. Humboldt era alemán. Entonces, ambos realmente eran realmente exploradores. Ayer estaba hablando con mi compañero que les va a hablar más adelante, Pablo García, y decíamos, si ustedes recuerdan, podría ser como el Indiana Jones si ustedes conocen ese personaje, pero también lo podríamos definir como el astronauta de esos tiempos. Realmente él estaba explorando un nuevo mundo. Lo veía con ojos, con mucha ilusión de encontrar cosas nuevas, y básicamente en el siglo XIX fue uno de los mayores exploradores de su época y de los mayores observadores del patrimonio natural que le rodeaba. Ustedes pueden ver a la derecha el mapa que llegó a dibujar Alexander von Humboldt, y en realidad debe haber tenido sumamente muy buen físico, porque en realidad recorrió a pie muchas de las zonas que se encuentran en esta parte del hemisferio sur, en América. Y ustedes pueden ver que representó desde el Océano Pacífico a su izquierda hasta el Océano Atlántico, y representó la cordillera de los Andes. Una cuestión importante de Humboldt es que reconoció que el Chimborazo y el Cotopaxi, que son esas dos montañas que tenemos muy vistosas en la cordillera de los Andes en el Ecuador, están representadas ahí, y él las consideró muy importantes, y la subida que él hizo a pie desde la costa hacia la cima del Chimborazo, hasta la cumbre del Chimborazo, fue muy importante porque le enseñó ya a reconocer la diversidad que tenemos como país. Entonces, en esas letritas chiquitas que no se pueden ver tal vez, están representadas cómo varían las especies con la altitud en la cordillera de los Andes. Una cosa muy importante en términos biogeográficos. La otra cuestión es la diferencia de colores que ven en el verde. No todo es verde. Tenemos bosques de tierras bajas, tenemos bosques de los Andes, tenemos páramo en el Ecuador. Y ustedes ven que él dibujó unas nubes. Esto es muy importante porque en el Ecuador los bosques nublados que se encuentran en la cordillera son muy importantes para el país,
Entonces ya se dan cuenta que en realidad el Ecuador es muy rico en patrimonio natural y lo hemos sabido desde las culturas ancestrales, también desde las exploraciones del siglo XIX y lo conocemos actualmente y eso es lo que vamos a descubrir cuando ustedes hagan ese póster excelente que van a presentar. Sigamos hablando un poquito de los Andes, ¿ya? Como ustedes saben, o lo van a conocer ahora, la Tierra no es regular realmente, en realidad parece una naranja que está un poquito madura y es irregular. Y una de esas irregularidades es la cordillera de los Andes que atraviesa desde más o menos el sur de Panamá hasta Argentina, hasta Argentina. Y en el Ecuador es muy importante porque esta estructura geológica que se llama la cordillera de los Andes define tres regiones naturales. Parte de nuestro patrimonio natural es que tenemos tres regiones naturales que son la costa, la sierra y la Amazonía. Las montañas y el mar también constituyen patrimonio natural. Y las islas también, las islas que son parte de los procesos geológicos y que se encuentran en el mar, ayudan también a definir una cuarta región natural en el Ecuador que se llama la región insular y que es muy rica en diversidad. Galápagos, básicamente del laboratorio viviente de estudio de la diversidad de la biología y de la evolución. Y es un importante patrimonio para el mundial, para todo el planeta, ¿no? Esta cordillera de los Andes y estas tres regiones también definen que tengamos bosques muy diversos, como lo había dicho Humboldt. Tenemos bosques siempre verdes en la Amazonía, pero también tenemos bosques secos que a pesar de que en una época pierden sus hojas porque viene la época seca y tienen que ahorrar su energía, también pueden brindar en el sur del Ecuador, en Loja, espectáculos sumamente bonitos como la floración de los guayacanes que ustedes pueden ver en esa imagen. También la diversidad marina que se encuentra en los océanos que están en el Ecuador y alrededor de Galápagos, y también los que están muy cercanos a las costas son muy ricos en diversidad marina y en los ríos también. Entonces hay diversidad terrestre y hay diversidad acuática. También hablemos un poco del continente. El continente en el Ecuador tiene 91 ecosistemas identificados. 65 de estos ecosistemas son boscosos, 12 son arbustivos y 14 son herbáceos. Y estos bosques contienen una altísima diversidad de formas de vida, desde plantas, reptiles, anfibios, aves, insectos, hongos, bacterias. Esto es lo que representa la mega biodiversidad que tiene el país, las regiones naturales, los ecosistemas, los bosques, las hierbas, los peces, todo lo que ustedes puedan ver de biodiversidad. Déjenme darles unas pocas cifras en este tiempo, no se me vayan a dormir, gracias a los que todavía siguen despiertos. Básicamente tenemos 500 especies de reptiles. Es el país que tiene la mayor diversidad de reptiles por unidad de superficie. Tenemos 547 especies de mamíferos. Tenemos 1.669 especies de aves. Somos el primer país que tiene la mayor cantidad de anfibios en el mundo. Y en realidad básicamente tenemos más de 250 especies de ranitas, como ustedes pueden ver en la figura. Entonces, estos son datos sumamente importantes que les ayudarán a hacer ese póster excelente que van a construir. Pero, ¿qué es conservación? ¿Qué es conservación? Ya hablamos de lo que es patrimonio natural, en qué consiste, de por qué tenemos un patrimonio natural que nos hace una potencia mundial, y es porque somos mega diversos. Pero ¿cómo lo podemos conservar? Es una cuestión que ustedes tendrán que aproximar también en el antecedente y el problema que van a resolver con su póster. Entonces, ahorita ustedes conocen que existen muchas preocupaciones en el mundo. Chuta, cada año creo que en el mundo se deforesta una hectárea o una cancha de fútbol en bosques tropicales. Y ustedes han visto que existen especies peligro de extinción como el panda, como el cóndor, como los tigres de Bengala, como los koalas. Y en realidad a veces también se escucha que estamos próximos a la siguiente extinción masiva. Y una de las mayores preocupaciones que tenemos, incluso ustedes conocerán también a esta joven adolescente activa en el tema ambiental, Greta Thunberg, que habla mucho sobre este cambio climático y que va a hacer que en algún caso, si no hacemos muchas acciones, las temperaturas del mundo aumenten. Entonces, todas esas son unas preocupaciones que nos ayudan a decir, tenemos patrimonio, pero tenemos que también conservarlo. En algún caso, esta conservación tiene un balance, porque a pesar de que también tenemos que conservar, existe una población que tiene un crecimiento poblacional constante en el mundo y en el Ecuador. Y esa población demanda espacio para vivir, demanda espacio para producir alimentos, demanda espacio para agricultura y también demanda consumo de energía. Entonces, ¿cómo podemos balancear
las preocupaciones que tenemos con las necesidades, eso se llama la conservación. Y quiero decirles algunos datos de qué es lo que significa conservar. Conservar básicamente, ustedes imagínense que tengan $20 en su bolsillo y necesitan eso para todo el mes, entonces no se lo van a gastar ahorita, tienen que gastárselo en cosas importantes y dosificarlo a través del tiempo, ¿no? Entonces eso es conservar, eso es, primero tenemos que estar conscientes de lo que tenemos. Entonces, que yo sepa que tenga $20 en mi bolsillo significa que yo soy consciente de lo que tengo. Y en Ecuador cada vez tenemos que ser más conscientes de la megadiversidad que tenemos que conservarla. Entonces ese es el primer punto, somos más conscientes de lo que tenemos. Básicamente Sergio nos exponía, pongamos un antecedente, también nos han comentado de que nos preguntemos, y Alejandro nos enseñó cómo plantearnos estas preguntas, pero ¿cuánto tenemos en áreas protegidas? Por eso es una pregunta, ¿dónde están? ¿Y qué estamos conservando en esas áreas? También básicamente Martín y Lizeth nos enseñaron las formas de cómo podemos responderlo de forma visual. Y Pablito nos va a dar ejemplos de esto. Entonces, en conservación hablemos de primero somos más conscientes de lo que tenemos y respondemos de las preguntas que todos tenemos, ustedes y nosotros tenemos en común y que hemos logrado resolver en algún punto y que tenemos que seguir resolviendo. Ojalá tengamos a los próximos estadísticos ambientales del país. La otra cuestión es que cada vez que somos más conscientes, entonces tenemos mayor conocimiento de las consecuencias de nuestras decisiones. Desconservación, el segundo punto es que mientras más conocemos, tenemos más conocimiento de las consecuencias de las decisiones cuando vamos a sembrar alimentos, cuando consumimos energía y podemos plantear soluciones. Ahorita y al momento en el país, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica habla de esta transición ecológica que en realidad es dar un balance para obtener un desarrollo sostenible que esté equilibrado con el eje social, con el eje económico y en donde podamos proveer soluciones. Entonces, esto es la conservación. Tenemos las preocupaciones, sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, nos preguntamos y obtenemos más información, pero somos conscientes y podemos dar soluciones inteligentes cada vez más apegadas a una conservación de la naturaleza en el país. Espero que me hayan escuchado todo, que no haya tenido problemas de red. Esto es lo que yo en un principio les quería comentar y para seguirles ayudando en esa construcción del póster. Voy a dejar de compartir porque ahorita les dejo con el experto Pablito que les va a enseñar algunos ejemplos de cómo se puede manejar la información ambiental y qué es lo que hacemos como Ministerio del Ambiente en el país para esta conservación y transición ecológica. Bueno, buenas tardes, chicas y chicos. Es un gusto estar aquí, poder compartir con ustedes un ratito. Vamos a hablar acerca de algunos temas interesantes en este poquito espacio que tenemos. Quiero decirles que, bueno, para nosotros es un gusto que se pueda elegir pues esta temática para nosotros tan querida, que es el tema del patrimonio natural y conservación. Quiero comenzar este espacio diciéndoles una gran verdad que a veces no sabemos, como ecuatorianos a veces no sabemos. Muchas veces nos han dicho que el país es pobre, que es un país tercermundista, que somos un país pobre, pero el día de hoy quiero dejarles esa espinita y decirles que no somos pobres, somos muy ricos, la verdad. ¿Y cuál es nuestra riqueza? Nuestra riqueza es la biodiversidad, es nuestros bosques, es el patrimonio natural, la diversidad de animales y plantas que tenemos. Hay plantas que no hay en otras partes del mundo. Recibimos la luz directa del sol. Estas plantas pueden proveer de muchas medicinas que nosotros no sabemos. Entonces, ¿cuál es el contexto? Nosotros somos un país desarrollado en riqueza, en biodiversidad, y eso es lo que tenemos que apreciar. Espero que en estas pocas láminas que tenemos a continuación sean de ayuda y puedan entender un poquito más la dinámica ambiental y vean qué tan afortunados somos de vivir en el pupo del mundo. Bueno, quiero comenzar nosotros dando un saludo de parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos los encargados de garantizar la conservación, la sostenibilidad de los recursos naturales. Generamos rectoría, planificación y regulación y control de la gestión ambiental en territorio de todo el país. Y bueno, ejemplos palpables de nosotros como ministerio, cuando ustedes se van a un área protegida, tal vez algunos de ustedes fueron al boliche, al Cotopaxi, y pueden ver a nuestros guardaparques. Los guardaparques son una pieza fundamental en este ministerio para la conservación. En la costa, pues alguno tal vez fue a Machalilla o si tuvieron la oportunidad de el paraíso terrestre es Galápagos y un día espero que cada uno de ustedes puedan conocer y
y se genera ese orgullo que tenemos. Y a veces nosotros reiteramos muchas veces porque en verdad es que nos da un orgullo poder participar y mostrarles qué beneficios y qué riqueza que tenemos nosotros como país. Bueno, y teniendo este antecedente, pues queremos explicarles de qué se tratan las fuentes de datos de patrimonio natural y conservación. Es la información que ustedes van a utilizar para generar este póster. Y efectivamente vamos a trabajar con 8 conjuntos de datos que algunos hablan de conservación, otros hablan de cómo está estructurado, cómo se va a dividir esa conservación dentro de tu espacio, que puede ser la provincia, el cantón, qué tipo de superficies hay actualmente en el Ecuador, algunos ecosistemas que son, digamos, frágiles. Entonces aquí podemos ver, comenzamos con SNAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, luego pasamos a bosque y vegetación protector, que es una categoría de conservación adicional a las áreas protegidas. Hay otro mecanismo de conservación de bosque nativo que se llama sociobosque. Tenemos la cobertura de uso de la tierra y es como que, bueno, en nuestro país, ¿qué coberturas hay en la tierra? O sea, ¿qué es bosque o qué es un cuerpo de agua o qué es una ciudad? Esa información ya se la dispone y eso es importante. Un ecosistema frágil que es el páramo, ¿cómo está distribuido el país administrativamente? Es decir, cuántas provincias hay, cuántos cantones hay, cuántas parroquias hay. La población, porque es muy importante cuando se habla del ambiente de la población, porque mientras más población hay, más cantidad de recursos se demanda de la naturaleza. Cuando tú te sientas y estás sentado actualmente en una silla de tu comedor, esa silla viene de un árbol y ese árbol viene de un bosque. Y mientras más gente como tú exista, más se demanda esa silla que viene de un bosque. Entonces, es por eso que una presión para la naturaleza es la población. Y bueno, esto vinculado con el tema de un desarrollo, de una ocupación o de un uso sostenible de estos recursos que son limitados. Y los ecosistemas, que son un conjunto de factores, de sistemas concatenados naturales que se desarrollan. No es lo mismo estar en un pantano que estar en un bosque seco. Entonces, todo esto vamos a ver uno por uno y les vamos mostrando cuáles son las bases que manejamos. Entonces tenemos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ustedes pueden ver en el mapa actualmente cómo está el Ecuador, cómo es nuestro Ecuador y cuáles son las áreas protegidas que están pintadas en color verde y en color azul. Los color verde que están dentro de la parte terrestre, digamos, y la parte azul es la que se encuentra, porque nosotros también conservamos nuestro mar. Hay partes muy especiales de nuestro país de mar que son muy fundamentales, que por ejemplo tenemos una cantidad exorbitante de tiburones en Galápagos y es algo único en el mundo. Entonces es por eso que tenemos áreas marinas protegidas. Esto es del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es un conjunto de áreas protegidas que garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas importantes a nivel terrestre, marino y costero y de recursos naturales y culturales. Muchas poblaciones no contactadas viven dentro de áreas protegidas y justamente se han generado ciertas áreas protegidas en función de proteger su estilo de vida como no contactados, que es muy respetuoso a nivel de constitución. Bosques y vegetación protector también es otra categoría de conservación y manejo, tal vez no tan grande, no tan exigente como un área protegida, pero es una categoría de manejo que también nosotros tenemos de conservación. En estos bosques y vegetación protector, por ejemplo, se puede permitir el, el, el aprovechamiento forestal de cierta cantidad regulado mediante un manejo sostenible, cosa que no pasa en un área protegida. En un área protegida no se puede hacer minería, no se puede hacer el tema de tala de árboles, ni de casas, es muy restringido en un área protegida, pero en un bosque y vegetación protectora posiblemente sí te van a dejar, siempre y cuando tengas permisos regulados por el ministerio. ¿Y qué es el proyecto Sociobosque? El proyecto Sociobosque es un tipo de conservación de bosque nativo, especialmente para comunidades. Hay muchas comunidades que tienen el anhelo de conservar sus bosques porque han tenido cientos de años bajo su cargo y lo que hace este sistema de conservación es que ellos se comprometen a seguir conservando esa cantidad de bosque y de terreno y el Estado genera ciertos incentivos económicos para esas comunidades con el fin de que no talen ni se aprovechen de este bosque con el fin de proteger su biodiversidad, sus características propias que se han mantenido durante muchos, muchos años respecto a los beneficios ecosistémicos, que tal vez suena extraño para ustedes, pero
o algún beneficio ecosistémico es, por ejemplo, un hermoso paisaje, o seguir viendo las aves que siempre han habido ahí, o en los ríos que se conserva, que está aledaño al bosque, pues sigue habiendo peces, ese tipo de cosas son beneficios que no son tan palpables, pero son muy importantes para la naturaleza. Y listo, bueno, ahorita podemos ver en esta, vimos de las ocho conjuntos de bases, hemos visto la uno, la 2 y la 3 que están en su extremo superior derecho. Entonces ahí están 1, 2, 3. Y estas bases van a tener esta estructura que les estamos mostrando aquí. Ya habíamos comentado, me parece que Alejandro o Licea, respecto a que son estas bases de datos así muy simples que no causan gusto, y por eso hemos visto durante esta intervención del día de hoy cómo podemos hacer esas bases, convertirlo en algo más digerible para nosotros, más bonito, más vistoso y que nos pueda llenar a nosotros. Pero nosotros vamos a entregarles, por ejemplo, estas bases así para que ustedes generen este análisis, revisen qué información, con qué tema quieren ir, y en función de esa información ir cruzando y entregar pues su póster que estará vinculado con estas temáticas. ¿Qué tenemos, por ejemplo? ¿Cuál es el año de creación de las áreas protegidas? ¿Cuál es la región natural? ¿En qué provincias se encuentran? ¿Cómo se llaman las áreas protegidas? ¿Qué tipo de superficie es? ¿Es un área protegida que se encuentra en la parte terrestre o se encuentra en la parte marina? Entonces, todas las bases de datos que se les van a proveer tiene una estructura similar a las que ustedes ven el recuadro grande, y también tiene un diccionario de datos. En los diccionarios de datos te dice, por ejemplo, en la columna B que dice año de creación, en el recuadro del diccionario de datos te dice año de creación es el año de creación del área protegida. Es decir, que te explica cada una de las categorías a qué se refiere. Entonces, hemos visto el punto 1, 2 y 3. Ahora vamos, bueno, ¿y esto qué se logra utilizando estas bases? Si tú generas algo vistoso y generas un análisis y resultados, ¿qué puedes generar? Pues nosotros en nuestro ministerio pues contamos con dashboard, por ejemplo. Los dashboards son una representación gráfica de los datos que pueden ayudar para realizar análisis. Entonces ahí tenemos algunos gráficos que hemos hecho, también hemos hecho algunos tipos de boletín. Ustedes ya han visto el tema de la visualización de datos, simplemente les dejamos ahí como para que vean qué se puede lograr con esa base fría, con esa base que está un montón de números que no te representa nada, pero tienes la posibilidad en este concurso de generar algo vistoso, algo que llame la atención y que sea muy entendible para otras personas. Ahora vamos a ver ya hemos visto el 1, del 1 al 3, ahora vamos a ver la fuente número 4. Y la fuente del 4 es la cobertura y uso de la tierra. ¿A qué se refiere la cobertura y uso de la tierra? Es definir exactamente en nuestro país qué es bosque, qué no es bosque y qué otras categorías hay. ¿Cómo se logra eso? Pues es algo grandioso porque se utiliza se utilizan los satélites. A veces uno no tiene, es como que no entiende mucho cuál es la lógica de un satélite, pero resulta que es muy beneficioso. Por ejemplo, se utilizan imágenes satelitales de nuestro país para, en función de imágenes súper detalladas, se pueden hacer fotointerpretación. Se dice, mira, de este recuadrito, de esta foto pequeña, bueno, que se agranda mucho, ¿no? En esta foto podemos ver que esta partecita ha sido bosque, aquí hay una ciudad y aquí hay un lago. Y en función de eso, pues se va cuantificando cuánto hay de bosque, cuánto hay de zona antrópica, la antrópica referido a lo que genera el ser humano, que es una ciudad o alguna estructura que generó el ser humano, una cobertura de agua o qué tipos de bosques hay. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, al lado derecho es una foto de satélite del Ecuador. ¿Y qué es lo maravilloso? Que la mayoría es verde. Y es un dato que nos lanzó Juanito ya en la anterior exposición, que el 50%, la mitad de nuestro país, del territorio continental, es bosque, y eso es grandioso, es increíble que la mitad de nuestro país sea bosque o cobertura verde. Entonces a eso se refiere el tema de cobertura y uso de la tierra. Utilizamos imágenes, estas imágenes son analizadas y en función de eso obtenemos estas categorías de superficie. Cualquier superficie dentro del país se divide en estas categorías. Puede ser bosque, puede ser vegetación arbustiva o herbácea. ¿A qué se refiere a esta? Es una cobertura que no hay no hay árboles, por ejemplo, pero hay bastantes arbustos. Bueno, para los quiteños que se encuentren presentes cuando se han ido tal vez al Ichimbía,
van a ver que no hay tantos bosques, sino más bien es como arbustos, es una vegetación que es verde, pero no son árboles. Entonces, a eso se refiere un poco el tema de la vegetación arbustiva, que es diferente a un bosque te vas a la Amazonía y vas a ver siempre muchos, muchos árboles. Y la vegetación arbustiva más bien es algo más pequeño, pero sigue siendo verde. Hay tierra agropecuaria de los sembríos que tenemos en la costa, en la sierra. Tenemos cuerpos de agua, aquí tenemos de Cuicocha, me parece. Tenemos otras tierras que no son verdes, pero están ahí. Y ahí pusimos pues el desierto de Palmira que se está haciendo tan conocido. Y también tenemos la zona antrópica que les había mencionado, que se refiere al tema que es donde se asienta el ser humano, que son ciudades. Y bueno, esta es igual una base fría que les vamos a pasar y ustedes van a tener ese gusto de poder analizar esa información y ver cómo funciona. Va a tener la misma lógica de lo que ya hemos visto con las áreas protegidas, que es, por ejemplo, qué región natural, en qué provincia se encuentra y qué tipo de cobertura. Por ejemplo, en la primera línea dice, hay bosque en la provincia de La Suay, en la región Sierra, y hay un total de bosque de 142.000 hectáreas, que es muchísimo, ¿no? Ya, ahora vamos con la fuente número 5. La fuente número 5 es el ecosistema frágil páramo. ¿Por qué es tan importante el páramo? Yo cuando era niño me acuerdo que alguna vez nos íbamos al páramo, a mí no me gustaba porque hacía mucho viento, mucho frío, estaba a veces lloviendo y era como que no me gustaba. Pero uno cuando empieza a analizar a qué se refiere el páramo, que es un ecosistema frágil, se da cuenta de la importancia que es. Si es que ahorita te estás tomando un vasito de agua, tienes que entender que al menos en la sierra, mucha de esta agua proviene de un páramo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un ecosistema de páramo hay muchas nubes. Estas nubes se condensan en las hojitas del páramo, en la paja que se ve, por ejemplo, aquí en la fotografía, y empieza a filtrar el agua. Entonces, el ecosistema páramo es tan importante porque de ahí nace o se genera el tema del agua. Y eso hace que sea muy importante para nosotros. Las ciudades dependen de los páramos, o si no, no tuviesen agua para poder subsistir, para que toda la población que vive en el agua no subsiste. Y eso también quiero que vean la lógica de cómo nosotros estamos vinculados con la naturaleza. A veces uno simplemente uno piensa que a veces sale el agua como de arte, de magia para lavar los platos, para lavar nuestra ropa, pero hay toda una dinámica atrás de todo esto y es por eso que es tan importante, por ejemplo, el ecosistema páramo. Y bueno, por eso hemos puesto esta fuente de información, nos parece muy, muy pertinente para que ustedes también puedan revisarlo y nuevamente aquí van a tener esta lógica de cómo va a estar dividida el tema de páramo, en qué provincia se encuentra, la cobertura páramo. Entonces vamos a ver el primer registro como hicimos la vez anterior. Hay páramo en la provincia del Oro y hay una cantidad total de páramo de 15.000 hectáreas. Y bueno, tiene su diccionario de datos que los va a servir mucho para poder entender estos bases de datos y en función de eso generar su análisis. Ahora vamos con la fuente número 6. La fuente número 6 es la división política administrativa. Hemos visto ya ahorita qué son las áreas protegidas, qué es bosque, qué no es bosque, pero hay que asentar esta cantidad de bosque cómo asentamos, en qué estructura asentamos el bosque para definir el análisis. ¿Y a qué se refiere la división política administrativa? Es la división del país en provincias, cantones y parroquias. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos bosque, el 50% dijimos que del país es bosque, y eso asentamos en las provincias y vemos ese bosque cómo está repartido en las diferentes provincias, en los diferentes cantones. Y es por eso que es importante esto, porque nos da la estructura por la cual vamos a generar un análisis. Entonces, esta base de datos, pues bueno, ahorita tenemos 24, ustedes sí saben, tienen 24 provincias de 221 cantones y hay 1.043 parroquias. Aquí vemos un dibujito con las divisiones. ¿Cuál es nuestro set de datos? Nuestra base de datos, pues efectivamente va a tener igual la provincia, cuánto es la superficie de cada provincia y bueno, también se les va a pasar una base donde esté más desagregada, es decir, con más divisiones, que es provincia, cantón y parroquia, me parece. Ahora vamos con el tema 7, la fuente número 7 que ya habíamos comentado, les había dicho que es muy importante en la temática ambiental la población. ¿Por qué? Porque es un factor de presión para la naturaleza. Mientras más gente hay, más recursos de la naturaleza se necesitan para poder solventar las necesidades de la población. Es decir, hay más gente, la gente necesita comer y
A veces, bueno, muchas veces se perjudica al bosque porque tienen que botar todo grandes extensiones de bosque para sembrar comida y plantas y hortalizas, y esas hortalizas son demandadas por las personas. Entonces, hay esa dependencia entre la población y la naturaleza. Entonces, es por eso que nosotros hemos considerado pertinente que la población debe también formar parte dentro de este análisis. Y bueno, este es el dataset que tenemos, por ejemplo, igual vemos. Bueno, aquí está, por ejemplo, a nivel de cantón. Dice que en Machala, para el año 2020, hay 289.141 personas. Entonces, ¿qué pasa con la población y la cantidad de bosque, por ejemplo? ¿Qué pasa en Machala con la cantidad de ecosistemas que hay en Machala en comparación con la cantidad de personas? Es algo que nosotros podemos analizar y ver qué tan pertinente es. Y bueno, vamos a hablar de los ecosistemas. ¿De qué se tratan los ecosistemas? Como les dije, no es lo mismo, por ejemplo, un manglar que irte a un bosque seco, que irte a un bosque húmedo, por ejemplo. Entonces, los ecosistemas se trata de una unidad compuesta de organismos que son interdependientes y que comparten el mismo hábitat, que comparten sus mismos nutrientes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un manglar. En el manglar hay peces abajo, hay conchas, arriba hay animales como garzas, tenemos los mangles, que son los árboles, y todo eso está concatenado, está unido. Son interdependientes entre ellos y todos ellos forman un ecosistema. Entonces, actualmente contamos con 91 sistemas. Entonces, nuevamente, esta es la base con la cual se va a trabajar. Entonces, ustedes tienen por región natural, tienen por provincia, tienen qué tipo de ecosistemas hay y qué hectareaje o qué superficie tiene del ecosistema. Y listo, ya hemos visto las 8 bases y bueno, teniendo en consideración estas 8 bases, el ejercicio como tal no se trata de mezclar todas las 8 bases. Si es que ustedes quieren, pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente, pero lo que se busca es, por ejemplo, buscar algunas de las bases que les parece interesantes a ustedes como grupos y decir, bueno, voy a mezclar, por ejemplo, áreas protegidas con población, o voy a mezclar ecosistemas con región natural, cuántas hay en la costa, cuántas hay en la sierra, cuántas hay en la Amazonía, cuántas hay en la región insular. Ese tipo de cosas de las 8 que ustedes tienen, pues buscarán las que más se adecúen a lo que ustedes desean y en función de eso, pues generarán el análisis que se prevé. Ahora, otro punto importante que queremos mencionarles y que están vinculadas a las bases de datos es cómo dividimos nosotros al tema del marco de cómo está dividida, por ejemplo, las áreas protegidas del territorio en el país. ¿Cómo? ¿Qué nomás tenemos nosotros como áreas protegidas? ¿En qué tenemos dividido? Entonces, nosotros a todo el territorio nacional tenemos dividido en una categoría de terrestre y otra de marina. Entonces, por ejemplo, la parte A es todo lo terrestre donde yo puedo asentar y es en la parte continental. Tenemos la parte B, que también es la parte terrestre, es las islas, donde tú te asientes, donde tú te paras, en Galápagos. También hay una superficie terrestre. Y también tenemos islas continentales. Las islas continentales, si alguna vez se han ido a Manabí y han podido viajar a la isla de La Plata, es una isla que también es tierra, es algo donde te puedes parar. Y todo esto forma el conglomerado de superficie terrestre. Entonces nosotros tenemos áreas protegidas que se encuentran en la parte terrestre, sean estas en Ecuador continental, en Ecuador Galápagos o en islas terrestres, en islas, perdón, continentales. Y también tenemos otra lógica que es la parte marina. Y la parte marina tenemos la área marina que está al lado de Ecuador continental y también tenemos un área marina que está en Galápagos. Entonces, estas también tenemos áreas protegidas que forman parte del área vinculada con el Ecuador continental, pero también tenemos una parte de Galápagos que es muy importante, es muchísimo, muy importante el tema del marino Galápagos. Y aquí tenemos, de lo que ya hemos visto arriba, asentamos un poquito en cifras. ¿Cuánto tenemos en superficie? Y generalmente también cometemos el error que nos dicen, ¿cuál es la superficie de Ecuador? Y siempre lanzamos 24 millones de hectáreas. Y no es así, no es 24 millones de hectáreas. 24 millones de hectáreas es solo Ecuador continentales. No está vinculado al tema de la superficie marina, que también es nuestro patrimonio, es nuestro beneficio. Hay la biodiversidad que está ahí y que es tan importante. Entonces tenemos en el área continental 24 millones, pero también tenemos superficie terrestre en Galápagos y también tenemos en isla. Entonces, si vinculamos solo la parte terrestre, solo donde yo me puedo parar,
tenemos 25,7 millones de hectáreas. Pero ¿qué pasa con la superficie marina? Tenemos como les dije, tenemos la superficie marina continental y la superficie marina nacional. Y ahí tenemos 109 millones de hectáreas. Es decir, tenemos tenemos casi 5 veces la superficie marina que la superficie terrestre. Entonces, cuando te pregunten ahora, ¿cuál es la superficie terrestre y marina del Ecuador? Tú tienes que decir, nosotros contamos con 134 millones de hectáreas. Es un dato impresionante y es algo que a veces puede llegar a ser novedoso porque nosotros no sabemos, pero efectivamente tenemos 134 millones de hectáreas. Ya, y bueno, esto es simplemente una división de lo que ya habíamos conversado, que es terrestre y que es marino. Terrestre es la superficie del territorio continental, más islas continentales, más terrestre y Galápagos. Y la parte marina es el territorio marino insular y la superficie marina continental. Si dividimos en la parte amazónica, pues tenemos las diferentes provincias, está coloreado de un color verde más oscuro en la parte de Amazonía, en la parte sierra, en la parte costa o Galápagos, que sería la parte de islas continentales incluidas dentro de la superficie costera, y en la región insular, que es tanto la superficie de Galápagos terrestre y marina. Ahora, eh, simplemente aquí hemos puesto como elementos orientadores, como decirles, miren, tenemos esta información y qué pueden llegar a hacer ustedes si es que quisieran. Aquí simplemente ponemos unas espinitas para que ustedes digan, ah, puede ser interesante este tema o no, podemos conversarlo. Entonces, con la información que ustedes tienen, que les hemos pasado, podemos decir, por ejemplo, ¿qué está pasando con el tema de conservación en mi provincia o en mi cantón? Bueno, yo vivo en Pichincha, ¿qué está pasando en Pichincha? ¿Cuántas áreas protegidas hay? ¿Cuánto bosque hay? ¿Cuántos ecosistemas hay en mi provincia o en mi cantón? ¿Cuántas áreas protegidas o ecosistemas alberga la región amazónica? ¿Esta región es la más protegida o no es la más protegida? ¿Qué provincias son claves para la generación de agua, teniendo en consideración que el páramo contribuye al proceso de generación de agua? ¿Qué provincia o cantón tiene más bosques a nivel nacional? ¿Cuál es el top? ¿Cuáles son los 5 provincias que más bosque tienen? Que sería súper interesante para cuando te pregunten qué provincia tiene más bosque, bueno, es de esta y le sigue esta y esta. Y otra también que puede ser, tal vez pueden ahí vincularle como elemento orientador para ver si consideran oportuno, es cuántos metros cuadrados de habitantes de áreas protegidas por habitantes hay en mi provincia. ¿Y a qué se refiere esto? Es como, por ejemplo, cuántos nacimientos, bueno, hablando de otro tema, ¿no? ¿Cuántos nacimientos hay por cada 10.000 habitantes? Entonces te dicen cada 10.000 hay tantos nacimientos o cuántas defunciones, por ejemplo. Pero ahora vamos a decir, en mi provincia, por cada, no sé, pues por cada 1.000 habitantes o por cada habitante yo tengo 10 metros cuadrados de áreas protegidas. Entonces, ¿eso es mucho o es bastante? Y eso se puede hacer un análisis. Y bueno, aquí simplemente queremos darles de en base a la información qué se ha podido, qué se puede lograr. Y más o menos esto es lo que se puede lograr. Hacer algo vistoso, algo que valga la pena. Y bueno, simplemente decirles que como nosotros como ministerio, la generación de información estadística y de libre acceso es muy importante para que ustedes puedan conocer la verdadera riqueza que se tiene como país. Y yo quiero simplemente ahorita ustedes están en bachillerato, simplemente decirles, miren, nosotros somos ricos, hay temas que están en boga, pero también hay temas que el mundo necesita actualmente. Ustedes, señores y señoritas, pueden cambiar el mundo en este momento. Ustedes son jóvenes, ustedes tienen iniciativa, ustedes son inteligentes, ustedes son el futuro. Hay temas muy importantes actualmente. ¿Qué tenemos ahorita? La bioeconomía. La bioeconomía es cómo las plantas que están en nuestros bosques pueden ayudar a la gente. Ustedes no sé si han escuchado del medicamento BIRM. El medicamento BIRM tiene una base del Ecuador, de una planta en la cual sacaron anticancerígenos y generaron el BIRM, la medicina BIRM. Tenemos una riqueza invaluable ahí, ahí la bioeconomía. ¿Cómo podemos utilizar nuestra naturaleza para generar negocios que sean sostenibles y que ayuden a la gente del Ecuador y al mundo? Podemos nosotros tenemos esa capacidad porque donde nosotros está el 50% de bosques, no está en otro país, está aquí en Ecuador. Tenemos la economía circular. ¿Qué estamos haciendo con nuestros residuos? La basura es plata, dicen aquí. Entonces, nosotros como jóvenes, ¿qué podemos hacer para que esa basura que estamos utilizando se reuse, se recicle,
¿Qué modelos de negocios podemos generar de esto? ¿Cómo podemos ayudar para el mundo, para que el mundo que lo necesita? El cambio climático, que ahorita está en boga, ¿y por qué? Porque es una realidad, porque está pasando. ¿Qué vamos a hacer nosotros como jóvenes para cambiar esta dinámica que está acabando en nuestro planeta? ¿Cómo podemos implementar modelos, conductas, negocios, proyectos para gente y para que nuestro planeta y para que nuestro país esté mejor? Ustedes son el futuro, el mundo los necesita y ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes, aunque sea un ratito de su tiempo. Espero que les haya llegado, aunque sea un poquito, el mensaje que hemos querido transmitirles, tanto Juanito como otros compañeros que están conectados del ministerio y yo. Si es que tienen alguna consulta, pues estamos aquí para poder conversar con ustedes. Muchas gracias a todos y a todas.